Jacobo, hijo de Alfeo, Judas, Tadeo y Simón el celote. Allí en San Lucas, cuando leímos ahorita, ahí está la lista de los apóstoles. Y noten ustedes cómo cuando leen del Evangelio de San Lucas, leen del Evangelio de Marcos y de Mateo, no hay mucha diferencia, pero las pocas que hay son fáciles de notar. Por ejemplo, a Pedro a veces se le llama Simón Pedro, a Andrés así, a Jacobo, hijo de Zebedeo, se le llama Jacobo, hijo de Zebedeo, como Jacobo y Juan, hermanos. Felipe y Bartolomé, que Bartolomé es el mismo Natanael, Tomás y Mateo. Hasta ahí son 8, que ya les he hablado de estos 8 apóstoles. Pero hoy le vamos a hablar de Jacobo el menor. Jacobo el menor. Jacobo el hijo de Alfeo. De Judas Tadeo y de Simón el cananita. 3 apóstoles que al leerlos en la palabra de Dios no encontramos mucha propaganda, como del caso de Pedro, de Juan o de Jacobo, el hermano de Juan, que vieron a Jesucristo en la transfiguración, que vieron a Moisés, a Elías, que vieron la gloria de Dios. Estos 3 no se habla mucho de eso. Como que son 3 apóstoles que solamente están allí para darnos un mensaje del tipo de personalidad que puede existir en diferentes personas como hoy en día. No todos somos iguales, pero qué glorioso, porque aunque no somos iguales, Dios aquí nos trajo para vivir en un solo espíritu, en una misma mente, en adoración y alabanza. Es cierto que somos distintos en diferentes situaciones, pero a la hora de estar aquí, todos somos iguales. Sin embargo, los apóstoles, en la lista que encontramos aquí en San Lucas, decía hace rato, va a variar un poco en cuanto a la de Mateo y la de Marcos, pero es fácil de descubrir para luego compartirlo con ustedes. Si hoy le vamos a hablar de Jacobo, el hijo de Alfeo, de Judas Tadeo y de Simón el cananita, es importante que yo le haga notar esas diferencias. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de Jacobo, el hijo de Alfeo, lo acabamos de leer en San Lucas, este Jacobo, hijo de Alfeo, encontramos que tanto Mateo como Marcos y Lucas, así le llaman, Jacobo, el hijo de Alfeo. Pero Marcos es el que añade ahí en su Evangelio 15:40, añade Marcos y dice, María, madre de Jacobo el menor. Es el único punto donde encontramos que ahí se le señala a Jacobo, el hijo de Alfeo, como Jacobo el menor. Dice un comentario que tiene que aparecer como Jacobo el menor, a diferencia de Jacobo, el hermano de Juan, que porque Jacobo, el hermano de Juan, era mayor de edad que Jacobo, el hijo de Alfeo. Y como los dos se llamaban Jacobos, había que diferenciarlos. Jacobo el mayor, hermano de Juan, hijo de Zebedeo; Jacobo el menor, el hijo de Alfeo. Usted de repente pensará, bueno, y esto no tiene nada que ver, hermano Germán. Bueno, sí, para aquellos que luego quieren investigar en la palabra de Dios de qué estamos hablando y de quién estamos leyendo, a quién estamos leyendo. Así que cuando yo noto esta diferencia, que nada más es esa, la de Marcos, que añade Jacobo el menor, para diferenciarlo de Jacobo, el hermano de Juan. Este Jacobo, hijo de Alfeo, hermanos, no se dice mucho en la Biblia qué hizo o qué no hizo, pero dice la historia que este Jacobo, hijo de Alfeo, empezó a predicar la palabra de Dios ahí en lo que es el área de Palestina, en todo lo que es Galilea, Judea, Samaria, todos esos lugares empezó Jacobo, hijo de Alfeo, a predicar la palabra. Pero después, este Jacobo, hijo de Alfeo, se va para Egipto. Y allá en Egipto, siguiendo a los judíos que se habían ido a vivir a Egipto, allá les fue a predicar la palabra de Dios. Y allá en Egipto lo mataron.
Allá murió Jacobo, el hijo de Alfeo, en Egipto, predicando la palabra del Señor. A este Jacobo, hijo de Alfeo, de repente también se le confunde con Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. ¿Quieren saber eso? Vean usted Mateo 13:55, por favor. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos cómo, hermanos? Note usted cómo dice ahí la palabra de Dios que Jacobo era hermano de Jesús, del Señor. Pues este Jacobo, hermano de Jesús, es el mismito que escribe la epístola de Santiago. Cuando usted lee la epístola de Santiago, va a tener que entender que no se trata de Jacobo el apóstol, de los 12 apóstoles. Se trata de Santiago, o Jacobo, para eso debo añadirle, que la palabra Jacobo también se puede traducir como Santiago. Así que si se llama Jacobo o Santiago, es la misma. Y este Santiago que escribe la epístola de Santiago, es Jacobo, el hermano de Jesús. Pero también este Jacobo que escribe la epístola de Santiago, es el pastor de Jerusalén. Cuando usted lee el libro de los Hechos, encuentra que Jacobo, el hermano del Señor, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Así que a Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, el escritor de la epístola de Santiago, es el mismo Jacobo, el hijo de Alfeo. Así que cuando usted lee la epístola de Santiago, no crea que está leyendo al apóstol Jacobo que está en la lista de los apóstoles. Cuando usted lee el libro de los Hechos y que dice Jacobo, el pastor de Jerusalén, tampoco crea que está hablando de Jacobo, el apóstol que está en la lista de los 12 apóstoles. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Así que hablar de este Jacobo, hijo de Alfeo, el hermano de Jesús, el Señor Jesucristo, puede usted notar claramente que cuando lea la Biblia, usted va a encontrar a este Jacobo, hijo de Alfeo, que no se dice mucho en la Biblia de qué hizo o qué no hizo, o qué podemos hablar de él. Simplemente aparece en la lista de los apóstoles, y con eso nos basta para saber que anduvo con Jesús, predicó con Jesús. Ya que resucitó Jesucristo, él se fue a predicar a Palestina y a todo lo que es Egipto. ¿Quién sigue? Judas Tadeo. Usted se va a preguntar, oiga, ¿y por qué Judas Tadeo? Este Judas Tadeo aparece en la lista de los apóstoles, y hay también un detalle que debe usted observar. Ya lo vio en Mateo 13:55. Otra vez léalo. ¿Qué dice? Sus hermanos, ¿cómo se llaman? Jacobo, José, ¿y quién? Y Judas. Usted puede encontrar ahí a un Judas también en la lista de los hermanos de Jesús. Entonces, cuando usted ve que yo estoy diciendo aquí Judas Tadeo, es porque es la conclusión de algunos nombres que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Mateo, en la lista de los apóstoles, dice, le veo por sobrenombre Tadeo. Le digo, si Mateo escribe que el apóstol se llamaba Leveo por sobrenombre Tadeo, ¿tengo ahí razón en decir que se llama Judas Tadeo? Ya hay un 50%, ¿no? ¿Van conmigo hasta ahí? Si Mateo dice que se llamaba Leveo por sobrenombre Tadeo, y yo pongo Judas Tadeo, usted ya va entendiendo que ya le añadí aquí un 50% al nombre. Bien, ahora ¿cómo escribe Marcos? Marcos, en la lista que da de los apóstoles, dice que este apóstol se llamaba Tadeo. Marcos no dice Leveo, ni dice Judas, solamente dice Tadeo. ¿Hasta ahí se ha mencionado a Judas? No. Mateo dice Leveo por sobrenombre Tadeo. Marcos dice Tadeo. Vamos a ver a Lucas, ¿qué le parece? Vaya conmigo a Lucas. Lucas 6 dice Judas, hermano de Jacobo. ¿Y Judas qué dice? Iscariote. Bueno, si gusta leer desde el 15,
está la lista: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo. Si Mateo le llama Leveo, Marcos le llama Tadeo y Lucas le llama Judas, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que nos da a entender que está hablando del mismo hombre. Pero si usted gusta, vaya conmigo a Juan 14:22. Vea la manera como Juan, el escritor, está diciendo una alusión muy importante a Judas. Dice: le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Qué importante que San Juan hace un señalamiento. Le dijo Judas. Si nada más dice Judas, pudo haber sido Judas Tadeo o Judas Iscariote. Pero note cómo aparece el paréntesis. Le dijo Judas, no el Iscariote. Y si dice en paréntesis no el Iscariote, entendemos que se trata de Judas Tadeo. Si Juan no diera este nombre, a lo mejor quedaba un poco de duda cuando comparamos a Mateo, a Marcos y a Lucas, cuando estamos diciendo que le llama Judas, pero no el Iscariote. En esta conclusión que le estoy comentando, los nombres se concluye con Judas Tadeo, habiendo dicho que este Judas lo menciona también Lucas, como que Judas es hermano de ¿quién? 6:16. Vaya conmigo a Lucas 6:16. Judas, hermano de... Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento le estoy hablando de dos hermanitos, carnalitos. Dos hermanitos. Jacobo y Judas. Los dos eran hermanos. Y no nomás tenemos a ellos, tenemos a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan. Y hoy tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Judas Tadeo. Si con este versículo de San Lucas nos está diciendo que es Judas, hermano de Jacobo, entonces usted ya con esto entiende que no se trata del Judas Iscariote. Otra cosa, tampoco se trata del Judas, hermano de Jesucristo. Mateo 13:55 dice que los hermanos de Jesús eran Jacobo, José, ¿quién más? Y Judas. ¿Quién pues es este Judas? Simplemente es Judas Tadeo. Simplemente es Judas Tadeo. No es Judas en la lista de los apóstoles que aparece Judas Tadeo, no es Judas el hermano del Señor. Ahora, entonces, ¿quién escribió la epístola de Judas? ¿Judas el hermano de Jesucristo? ¿Judas el apóstol o Judas Iscariote? ¿Por qué es importante esto? Porque el contexto social e histórico familiar nos va a decir mucho. ¿Por qué se expresa así Judas en la carta? Y usted va a entender mejor a Judas. O dígame, ¿acaso en la epístola de Judas dice cuál Judas era? Usted ha leído la carta de Judas y no dice, yo Judas, hermano de Jacobo. No dice eso. Con esto trato de explicarle que no es Judas el apóstol. No es Judas Tadeo. ¿De acuerdo? ¿Para qué esto? Usted va a ir conmigo notando cómo se dan las cosas en esta situación. Por tanto, cuando se confunde a Judas con los demás Judas, usted simplemente entienda hoy que estamos hablando de Judas Tadeo. Este Judas Tadeo fue enviado a predicar, oiga esto, a Arabia, a Mesopotamia, a Persia y a Siria. Y ahí en Siria, ahí lo mataron. Ahí lo mataron a Judas Tadeo, allí en ese lugar, en la parte de Siria. Por tanto, amados hermanos, estos dos hermanitos, Judas Tadeo y Jacobo, hijo de Alfeo, son dos apóstoles que van con la misma línea. Vayamos con el último, Simón el Cananita. ¿Quién era este Simón el Cananita? Usted va a notar que Simón el Cananita solamente lo menciona así Mateo y Marcos.
Mateo y Marcos, cuando dan la lista de los apóstoles, dicen Simón el cananita. Pero a diferencia de Lucas, vaya con Lucas a ver cómo lo señala. Lucas 6. No es Simón Pedro, ¿verdad que no? Noten que ahí no coincide Lucas con Mateo y Marcos. Mateo y Marcos dicen Simón el cananita. Y Lucas dice Simón el celote. ¿Habrá alguna relación con esto de cananita y celote? Muy poca. Se la voy a explicar. ¿Qué significa el cananita? El cananita significa, porque es una traducción del arameo, para decir que este Simón era un hombre muy celoso de las cosas de Dios. Y como era un hombre celoso de las cosas de Dios, lo embargó tanto ese celo de Dios en su vida, que él se propuso pertenecer al partido político de los celotes. Había varios partidos políticos en aquel tiempo, pero los celotes era un partido político que quería liberar a Judá, a Jerusalén, de la opresión romana. El imperio romano estaba oprimiendo a Jerusalén, a los judíos, y el partido político de los celotes querían liberarse de los romanos. Y Simón el cananita, siendo un hombre celoso que amaba tanto a su pueblo, amaba tanto a los judíos, amaba tanto a Dios, amaba tanto la ley de Moisés, todo amaba lo que tiene que ver con Jerusalén, podemos concluir que era un hombre patriota. Y si fuera mexicano, iba a ser el mexicano hasta los huesos. Dice que Simón el cananita era eso porque era muy celoso de su país. Quería mucho a su país, mucho a su pueblo, y por eso se le llama Simón el cananita. Pero no solamente de puro sentimiento, él también se metió al partido político de los celotes para hacer algo. Y una forma para hacer algo es meterse al partido y hacer movimientos junto con ellos para estar en contra de los romanos y que acá y que allá, hacer revueltas, hacer manifestaciones. Imagínese usted a Simón de Cananita antes de que fuera cristiano, que empezara a gritar: abajo al imperio romano, abajo, sí, no queremos aquí a los romanos. Así que Simón el cananita y Simón el celote, que es el mismo, ¿está usted entendiendo que Jesucristo escogió personas para juntar el grupo de apóstoles de diferentes estilos, diferentes tipos de vida, diferentes tipos de trabajo? Por ejemplo, Jacobo y Juan eran ¿qué? Pescadores. Pedro y Andrés ¿qué eran? Pescadores. Mateo ¿qué era? Publicano, cobraba los impuestos de Hacienda. ¿Sí? Y así va a encontrar diferentes tipos de personas. Y aquí en la iglesia también Dios ha escogido diferentes personas. Ese perfil que usted tiene debe ponerlo al servicio de las cosas de Dios. Aproveche. Dios le dio la oportunidad de prepararse, de capacitarse para que ese talento lo usara luego en la obra de Dios. Simón el cananita, al ser escogido por Jesucristo, el Señor estaba consciente, haga de cuenta como decimos aquí, a sabiendas, estaba escogiendo a este hombre, y qué bueno que no se hizo amigo de Judas Iscariote. Qué bueno, donde se haga amigo, muy amigo de Judas Iscariote, va este Simón y cananita y lo acompaña. Pero no, creo yo que de los 12 apóstoles, todos entendieron bien el mensaje de Jesucristo, que Él traía un reino para instaurarlo aquí en el corazón. Como mismo Jesucristo lo dijo: mi reino no es de este mundo. Así que Simón el cananita entendió bien el mensaje, tuvo que renunciar al partido político, tuvo que renunciar a todo su equipo de los del mundo, y dijo: ahora yo no voy a ser celote, ahora voy a ser discípulo de Jesucristo. Así que Simón el cananita, al ser escogido por Jesucristo, dos cosas se le estaban notando a este Simón el cananita. Dos cosas. Una,
ser patriota. Amaba mucho a su país. Y la otra, que él buscaba la liberación de los judíos. Si el Señor notó eso, que a Simón el cananita le interesaba la liberación de los judíos, y era muy patriota, el Señor dijo: yo necesito de estos hombres para ampliarles la visión. Porque Simón tenía una visión pequeña, nada más mi pueblo que sea liberado. Y Cristo dijo: ahora vas a aprender que todo el mundo sea liberado. Que todo el mundo sea liberado. Que todo el mundo renuncie a todo lo que tiene que ver con el mundo y venga a Cristo Jesús. Si amabas a tu país por ser muy patriota, ahora perteneces al reino de los cielos, al reino de Jesucristo. Ahora tú serás parte no de un solo pueblo, sino de todo un pueblo en todo el mundo. ¿Cómo no le tocó a Simón el cananita leer Apocalipsis? En el capítulo 7 dice: y después miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todos pueblos, naciones, tribus y lenguas. Y venían con palmas en sus manos. ¿Quiénes son estos?, dijo Juan. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Cuando le contesta, la voz le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Por lo que aquí le quiero señalar es que eran hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y que Simón, eso que él tenía como visión pequeña de nada más su pueblo judío, como un patriota, ahora aquí Dios le amplía la visión. No nos interesa nada más la familia que se convierta a Cristo, nos interesa que todo el mundo se entregue a Cristo. Que todas las personas oigan el Evangelio, oigan la palabra de Dios y se entreguen a Jesucristo. Y esta visión se la amplía a Jesucristo a Simón, el cananita. Así que este Simón evangelizó en Egipto. Estuvo predicando un tiempo en Palestina, lo que es Galilea, Samaria, Judea. Y después de allí se fue a seguir también a los judíos que se habían ido para Egipto. Y estando en Egipto predicando, allá fue aserrado. Hay un comentario que dice que Isaías también fue aserrado. Y usted ve la madera que se hace polvito, o sea, aserrín. A Isaías y a Simón los hicieron aserrín, pedacitos. Era una muerte horrible. Y usted puede ver la lista en los hombres de la fe en Hebreos, y así dice: unos fueron aserrados. Pero a ese pasaje específicamente se refiere a aquellos hombres profetas de Dios que fueron aserrados, porque ese pasaje de Hebreos señala la lista de los hombres que fueron aserrados antes de que Simón el cananita fuera aserrado. Muere en Egipto predicando la palabra de Dios. Y usted puede aprender hoy algo muy importante. De estos tres hombres apóstoles de Dios, puede aprender algo muy importante. ¿Cómo está su vida? ¿Está como que nadie lo conoce? ¿Como que nadie sabe nada de usted? ¿Su vida trasciende día a día en el devenir de los días? ¿Lo conocen ahí en su trabajo que es hijo de Dios, que es cristiano? ¿Lo conocen a usted que pertenece a una iglesia? ¿Saben que usted adora y alaba a Jesucristo? ¿Sabrá la gente que usted dobla su rodilla todos los días para orar a Dios? ¿Sabrá la gente que usted antes de comer ora y da gracias a Dios? ¿Sabrá la gente que usted trae en su bolso una Biblia allí en su bolso? ¿Sabrá la gente? ¿Sabrá la gente que usted en su casa no oye música del mundo, que oye pura música cristiana? ¿Sabrá la gente que allí en su casa hay luz y no hay tinieblas? Jacobo el hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el cananita. No aparece en la Biblia tanta información como lo de Pedro, lo de Juan, Jacobo, que vieron al Señor, o como Pedro que caminó en el mar.
No dice mucho de estos tres hombres. Pero es tan seguro que así como cada uno de ellos tuvieron su familia, ellos también tuvieron que sacrificar su familia por llevar la palabra de Dios a otras naciones. Estos tres hombres tuvieron que sacrificar su vida, sacrificar a su familia por llevar el evangelio a otros lugares. Señor, si tan solo hay uno que tú le hables a través de este mensaje, con eso me doy. Porque no es fácil impactar a alguien con personas como ellos. No es fácil. Porque muchas veces le impacta a usted que le digamos, y Pedro, hermanos, dio el paso de la barca y caminó en el mar. Y todos dicen, oh, yo también quisiera un día ir a la playa de Puerto Vallarta o de Cancún y caminar en el mar. O sea, no le impacta igual ellos como le impacta lo de Pedro. Pero cuando le hablo de Judas Tadeo, le hablo de Simón el Cananita, le hablo de Jacobo hijo de Alfeo, le estoy hablando de secretos, de cosas que casi ellos no hicieron en público o no se escribió de ellos, pero que por ser apóstoles de Jesucristo fueron llevados a lugares donde dieron su vida por el evangelio. No fueron tan famosos, y quizá usted tampoco sea famoso. Leí en una ocasión la biografía de un misionero que venía de la China. Y cuando venían del barco, dice que cuando llegaron al muelle, que toda la gente empezó a bajar del barco y muchos estaban esperando a sus familiares. Bienvenido, y un abrazo, y un saludo, y él solito ahí venía viendo. Nadie lo estaba recibiendo, nadie le dio abrazo, nadie le dio bienvenida a este misionero que venía de la China. Y vio a toda la gente que estaban siendo abrazados, les decían bienvenidos. Y entonces, yendo caminando, empezó a llorar y dijo, Señor, qué tan solitario estoy yo, que no tenga a nadie quien me dé la bienvenida porque vine de regreso de llevar tu evangelio. Y el Señor le contestó, tu bienvenida está preparándose con fiesta en el cielo. En el cielo está esperándote tu bienvenida, porque allí todos nosotros tenemos nuestra esperanza. No estamos esperando que aquí nos halaguen, no estamos esperando que aquí nos den alguna corona. No, todo lo que tenemos esperado es con Cristo Jesús, para que nos diga, venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esa es la bienvenida que estamos anhelando. Es la bienvenida que estamos esperando, amados hermanos. Así que, si usted está pensando que no se habla mucho de ellos, hoy le digo a usted que ellos tres, Judas Tadeo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Cananita, alcanzaron a Arabia, a Siria, a Persia, a Egipto, y dieron su vida por la humanidad. Si fueron a hacer eso, ¿qué tanto impacto tuvo en ellos cuando Cristo les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? ¿Qué tanto impacto tuvo en ellos eso? Igual como en usted lo puede haber hoy. Pues a estos tres les impactó poderosamente estas palabras de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estos tres hombres alcanzaron sus países, Arabia, Siria, Persia, Egipto, y murieron dando su vida por extender el reino de Dios. Murieron dando su vida por extender, por establecer el reino de Dios. Y usted, mi amado hermano, ¿por qué va a morir? ¿Va a hacer algo por las cosas de Dios? ¿Va a hacer algo porque el reino de Dios crezca?